Bueno, Loan, me ha tocado presentarte, me habría gustado estar ahí, pero bueno, las circunstancias, la vida. La próxima vez. Bien, Loan es maître de conférence, es profesor titular de universidad en civilización latinoamericana en la Universidad de Caen, en Normandía, Francia. Es miembro, igual que yo, del equipo ERLIS de la misma universidad y doctor en estudios hispánicos, en español, en la Universidad de la Sorbona, con una tesis sobre Juan de Betanzos y la suma y narración de los incas, una tesis que defendió en el 2018. Además, Loan es antiguo miembro de la Casa de Velázquez en Madrid y para simplificar, sus ámbitos de investigación, sus temas de investigación, de predilección, son el Perú del siglo XVI, con especial atención al rol que ocupaban los intermediarios, los transmisores culturales y otros expertos o actores de la fábrica local del imperio, además de la escritura de la historia americana. Loan ha publicado numerosos trabajos sobre estos temas, uno de ellos, reciente publicación en el año 2022, tiene una relación directa con el tema que hoy nos va a presentar y cuyo título es La Orden de Santo Domingo y la Pacificación del Perú, Cuzco-Lima 1530-1550. Bueno, te damos la palabra, Loan. Muchas gracias, Águeda. Muchas gracias a todos. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Quería empezar agradeciendo, por supuesto, a Susana, a Marina y a los y las demás miembros del Grupo Mundus por la invitación a participar en este seminario. Y bueno, lo ha sugerido un poco Águeda. La ponencia que voy a presentar hoy se basa en parte sobre los trabajos, sobre el trabajo que he realizado en el marco de la tesis doctoral y una serie de investigaciones sobre la Orden de Santo Domingo en el Perú realizadas posteriormente. Debo decir un poco, sin que me lo propusiera, por lo menos al principio, pero el tema me ha interesado bastante y bueno, me han propuesto hablar sobre esto, así que continué investigando el tema. Y una serie de investigaciones que no están completamente acabadas por ahora. Y si me permiten, voy a permitirme, aunque es falta de modestia un poco, pero mencionar brevemente estos trabajos porque constituyen el punto de partida de mi reflexión. Y luego entraré en el tema central de la ponencia, o sea, el papel desempeñado por los dominicos en la pacificación del Perú durante estas dos primeras décadas que siguen la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Dos primeras décadas que, voy a ser muy breve sobre el contexto, pero me imagino que lo saben, son extremadamente conflictivas, extremadamente caóticas. Son los años de las llamadas guerras civiles del Perú, primero entre los dos conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, luego, después del asesinato de los dos protagonistas, entre los partidarios del uno y del otro, sin olvidar la rebelión de los encomenderos a raíz de las leyes nuevas de 1542. Y para estudiar entonces el papel de los dominicos en la pacificación del Perú, me enfocaré en dos puntos. Primero, en el tema de la concordia, por supuesto, ya que es el tema que nos ocupa en el marco de este laboratorio internacional creado entre UNICAN y UNICON, es decir, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Caen, o de Caen si prefieren. Dicho de otro modo, cómo los religiosos de la Orden de Santo Domingo contribuyen a restaurar el orden y la concordia después de la revuelta o de las revueltas, ya que como lo he dicho de paso son muchas. Y también me enfocaré en el ámbito urbano, o sea que me enfocaré en la actuación desarrollada por los frailes en las ciudades de Lima y de Cusco,
para atenerme a los requisitos de este seminario y porque es un tema al que no le he dedicado hasta ahora una atención particular y bueno, agradezco también la ocasión de, de evocar este tema. En el ámbito entonces urbano, he dicho, o sea que me está olvidando una cosa. Sí, por supuesto, lo que cabe recordar aquí es que no estamos ni en Santiago de Compostela ni en Madrid. Estamos, entonces, en este ámbito, la ciudad, aún más que en Europa, es el centro de la vida, en este caso de la vida colonial, y estamos en los momentos, en la etapa fundacional. O sea que cuando hablamos de ámbito urbano en este caso, no hay que pensar, como he dicho, ni en Madrid, ni en Valladolid, ni en Nápoles, ni siquiera en México o en la Lima virreinal de los años 17 o 18. Para ilustrar esto he puesto simplemente unas diapositivas. Lima 1535 es esto, es decir, la plaza de armas y un par de solares ocupados en torno a la plaza de armas. Esto para ilustrar también y recordar, no tiene nada que ver con Cusco, por supuesto, capital imperial del imperio de los incas, pero estamos en lo que era un asentamiento prehispánico que ha sido reconstruido, cuya configuración, quiero decir, ha sido reconstruida estas últimas décadas. Y puse para completar, bueno, este dibujo que tal vez conocen de Felipe Guamán Poma de Ayala, y para los que no conocen, la Plaza Mayor actual, situándoles perdón, he pasado un poco rápido, la catedral, pero inmediatamente, porque voy a hablar un poco de la catedral también, de esos ámbitos, para recordar inmediatamente que, bueno, la época en la cual hablo, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Termino este paréntesis, digamos, con algunas cifras. 1535 estamos hablando de 70 vecinos. 70 vecinos para la ciudad de Lima. 250, unos años después, las primeras cifras, bueno, son las de Juan López de Velasco, o sea, posteriores a la época que voy a estudiar, 1574, pero a mediados del siglo XVI, o sea, hacia 1550, digamos, unos 1000 vecinos para la ciudad de Lima y para Cusco menos de 800. O sea, una situación completamente distinta de la que hemos evocado, que han evocado mis colegas hasta ahora. Bueno, como he dicho, voy a partir muy brevemente del trabajo que he realizado hasta ahora y que me sirve de base. Por un lado, un trabajo sobre la cuestión de la mediación. Esto se publicó en el 2019, es un congreso que tuvo lugar en la Sorbona, en París, y bueno, yo titulé mi trabajo La mediación como herramienta de dominación, y la idea aquí era intentar demostrar que, contrariamente a la visión propuesta por la historiografía peronista clásica, no son las armas que permitieron la conquista del Perú por la corona española, sino dos modalidades de la mediación que son la negociación y la colaboración. Los mediadores, bueno, yo me interesé, y sobre todo en el marco de la tesis, en los mediadores no religiosos, concretamente los mediadores entre la corona y las élites indígenas, dicho de otro modo, en los intérpretes, y en un intérprete que es también un cronista, que citó Águeda antes, que es Juan de Betanzos, que es, entre los peronistas por lo menos es alguien conocido porque es uno de los primeros en escribir una historia de los incas. Y enfoqué a este personaje no únicamente como un mediador o un intermediario, sino como, bueno, es el término que utilizamos en francés, un passeur culturel,
e incluso como un experto, asumo el término, es decir, alguien que tiene una pericia, en este caso, una pericia que los demás no tienen, en este caso, el dominio del idioma quechua, o que pocas personas poseen. Y el otro aspecto, que es lo que nos va a interesar, creo, un poco más aquí, son, bueno, los mediadores, esta vez entre la corona y los conquistadores o los pobladores españoles, y en este caso son los religiosos y los religiosos de la Orden de Santo Domingo. De ahí que me interesé por esta orden, intentando entender la construcción de este mundo andino posterior a la conquista. De ahí una serie de trabajos dedicados a la Orden de Santo Domingo. En paralelo, después de la tesis, primero fue el vínculo entre un gobernador del Perú entre 1542 y 44, Cristóbal Vaca de Castro, y estos religiosos, en particular la participación del provincial de la orden, del cual hablaré más adelante, Fray Tomás de San Martín, en lo que hay que llamar un sistema de enriquecimiento personal, para no utilizar el término anacrónico de corrupción, pero bueno, un sistema de enriquecimiento personal creado por el gobernador. Y bueno, intenté ver un poco cómo funcionaba esto y cuál era la participación del provincial en esto y por qué motivos. Aunque no lo indica el título en esta publicación, que era una carta de este gobernador, en la introducción intenté presentar algunos hitos de la implantación de la orden en el Perú y lo que he podido reconstruir, bueno, de un religioso que no voy a nombrar porque hoy no nos va a interesar, pero que era el portador de esta carta. Y esto creo que lo citó justo antes Águeda, porque participó ella también en este coloquio. Un artículo en el cual intenté hacer reconstruir, mejor dicho, los 20 primeros años de la orden en el Perú, insistiendo en el papel político desempeñado por los religiosos, en lo que era un coloquio sobre los religiosos, los misioneros, como agentes imperiales. Y parece algo, ¿cómo decir? Parece muy poco ambicioso haber querido reconstruir 20 años, pero debo decir que me ha llevado muchísimo tiempo porque hay muy pocos datos, muy pocos documentos, y bueno, fue trabajar sobre indicios, sobre huellas, intentar conectar, coser todo esto. No voy a entrar en los detalles porque es algo que ya he hecho, pero simplemente para que tengan algunos hitos, he intentado resumir esto sobre esta diapositiva. A la izquierda he puesto en las fechas de los principales acontecimientos políticos de los años 1530-50, la captura del Inca, sobre todo lo que nos interesa aquí, es decir, son los conflictos, en este caso los conflictos, como he dicho, entre pizarristas y almagristas. Voy adelantándome, pero luego estudiaré 2 o 3 casos en función del tiempo que me quede. Estaremos en 1541, es decir, después del asesinato de Francisco Pizarro, en 1542, después de la batalla de Chupas, durante la cual el hijo de Almagro el Mozo, es vencido y ejecutado por el gobernador que mencioné antes. Si me queda tiempo, hablaré un poco del caso de la rebelión de los encomenderos. Y a la derecha, entonces, en paralelo, intenté poner las grandes etapas de la implantación de la orden en el Perú. Y aquí lo que llama la atención, a mi modo de ver, sobre todo si se tiene en mente el caso mexicano, es decir, la llegada de los 12 apóstoles franciscanos, ante los cuales Cortés en persona se arrodilla. Lo que llama la atención aquí es, primero,
el carácter fragmentario de los dominicos en el Perú. 12 franciscanos en México, aquí, bueno, Valverde en 1534, luego cuando se va no hay más nadie, 1533 llegan 3 religiosos, recién a finales de la década, es decir, 8 años después de la captura del Inca en Cajamarca, hay un grupo consecuente de religiosos que comienzan la labor de evangelización. Y el segundo elemento que llama la atención y que he evocado de paso antes es el carácter político realmente de la actuación de esos primeros dominicos. De hecho, sobre todo en este contexto caótico, a menudo la cuestión pastoral pasa a un segundo plano. Es por eso, y voy a terminar esto aquí, que opino, que defiendo ideas según la cual se puede ver a los dominicos como agentes imperiales, a pesar de cierta ambigüedad en su actuación. Veremos algunos ejemplos más adelante. A pesar de esta ambigüedad, los dominicos le permiten a la corona ejercer una dominación efectiva sobre este territorio peruano. Bien, ahora, hasta ahora he hablado sobre todo desde arriba, es decir, un poco de manera general. Les propongo que miremos ahora las cosas desde abajo, es decir, que miremos tres situaciones concretas, regresando a las fuentes. A partir de este estudio de algunas situaciones locales, espero poder luego sacar algunas conclusiones y tal vez incluso en un segundo momento, conectando con las demás ponencias o más adelante en el marco de cuando esté más avanzado el proyecto, tal vez pasar a una escala un poco más global. No recuerdo si lo he dicho en algún momento, pero esta etapa, la que voy a presentar ahora, es la que está in progress. El primer momento que quiero mirar, como les he dicho, es justo la situación justo después del asesinato de Francisco Pizarro, entonces en el mes de junio de 1541. Y aquí entonces es el personaje que va a actuar es Fray Vicente de Valverde, que es a la vez un hombre de Cajamarca, que estuvo desde los inicios de la conquista, y que es obispo del Perú, obispo de Cusco, mejor dicho, pero obispo de Cusco en aquel momento es de todo el territorio ocupado en esta zona de Sudamérica. O sea que es un personaje que tiene mucho peso, y sobre el cual la corona le ha dado poderes muy importantes para intentar construir, mejor dicho, como contrapoder de Francisco Pizarro. Y aquí es el propio Valverde quien nos relata su actuación en una carta a la audiencia de Panamá, que es un poco posterior, que es del mes de octubre de 1541. En esta carta, Valverde empieza relatando el asesinato de Pizarro por los almagristas, y voy a pasar un poco más rápido esta primera diapositiva. Explica que al enterarse de estos acontecimientos, con acuerdo de la ciudad del Cusco, vine a esta de los Reyes, es decir, que decide viajar a Lima, donde acaba de suceder este acontecimiento. Luego nos explica un poco la situación en la ciudad. Todo el mundo está amedrentado por la toma de poder de los almagristas y de Diego de Almagro el Mozo. Y aquí empieza la parte que me parece un poco más interesante, es decir, empieza a explicar cómo intervino aquí para intentar establecer entonces establecer la concordia.
Entonces explica que desde un mes después de yo llegado a esta ciudad de Los Reyes, siendo informado que andaban ordenando la muerte a Antonio Picado, secretario del Marqués, es decir, Francisco Pizarro, que tenía preso, fui a don Diego, Almagro el Mozo, y a su capitán general, Juan de Rada, y a todos sus capitanes, y les puse delante el servicio de Dios de su majestad, y que bastase en lo fecho por respeto de Dios, humillándome a sus pies, porque no lo matasen. Y no bastó, que luego de a pocos días, lo sacaron a la plaza de esta ciudad, donde le cortaron la cabeza. Un poco más adelante explica que, cito, hablé a don Diego y Juan de Rada, a los demás principales en este error, les presenté el desacato que a su majestad habían hecho en todo lo pasado, les pide que volviesen en sí, mirasen que había Dios y tenían a su majestad estos reinos y vasallos por, aquí hay un error, perdón. ¿Por qué? Porque lo demás Pienso. Por lo que demás me han parecido y lo demás que me ha parecido para reducirlos al servicio de su majestad y que se excusasen más daños a la ley de nuestro Señor. Esto se ha hecho por todas las vías que se ha podido hacer y como el dicho principal fue tan desacatado y la intención y ánimo con que lo acordaron de hacer tan dañado, han aprovechado poco mis amonestaciones. Sigo presentando la carta y luego comentaré. O sea, aquí estamos en el marco de amonestaciones en un marco privado. Al fracasar esto, cambiamos de ámbito, pasamos, nos dice Valverde, a amonestaciones en público. Después de haber escrito esto a vuestras mercedes, continuando las amonestaciones que había dicho que esta gente hacía, viendo que aprovechaba poco, acordé de decirles en público, lo que en secreto, y particularmente, como en esta va, y decir a don Diego y a los demás de su parcialidad, por ver si, avergonzándolos en público, se desistirían de sus malos y dañados propósitos, también para apartar a alguna gente con sus envaimientos, les sigue. Y así lo hice, que el día de Todos los Santos, acabada la misa mayor, estando don Diego y muchos de sus aliados, les dije que era de servicio de Dios nuestro Señor y de su majestad, y muy gran daño de la tierra, que se nombrase a ir contra la gente que estaba en el Cusco. Los vecinos del Cusco deciden no reconocer a Almagro el Mozo e intentan ir hacia Quito, donde se encuentra el enviado regio, Cristóbal Vaca de Castro, que mencioné antes. Creo que no había presentado la situación. Entonces, aquí dije que era de servicio de Dios nuestro Señor, muy grande daño de la tierra que se nombrase a ir contra la gente que estaba en el Cusco en nombre de su majestad y que no lo debía de hacer, y a vuelta de esto otras cosas que han hecho y hacen mal. Y acabado el sermón, hubo entre ellos grandes alborotos y motines, pareciéndoles mal lo dicho, y que, aclarándoles aquellos a los soldados, no les seguirían. Y hubo pareceres entre ellos que me matasen. Y en fin vinieron a mi posada ciertos capitanes de ellos, y me reprendieron lo dicho con palabras desacaradas. Y a lo que colegí, quisieran que me desmandase, para ejecutar su mal propósito. Y de hecho, Valverde prefiere huir la ciudad. Al mismo día huye la ciudad en un navío. Bueno, es capturado en la isla de la Puna por los indígenas de la zona y matado. Antes de comentar una pequeña cita más, Almagro el Mozo también evoca la actuación del obispo, y sin sorpresa da otra versión, una versión que es bastante diferente.
Él explica que la tierra estaba apaciguada, que los vecinos del Cusco representan, al contrario, una amenaza, por lo tanto, que esperaba que el obispo mediara entre él y los vecinos del Cusco. Y según él, el obispo, llevado por, cito, sus intereses propios, se negó a mediar. Pero lo interesante es esto. Toda la tierra está inquieta y desasosegada por ver que una persona como el obispo, que en estos tiempos había de mitigar todo el fuego que hubiese y poner toda paz en la tierra, se ausenta de ella. Es decir, que lo que me parece interesante es que el único o los únicos en poder mediar en esta situación son los religiosos. Y los religiosos, en este caso de la Orden de Santo Domingo, todo el mundo espera la acción conciliadora de los religiosos. ¿Por qué? Bueno, por un lado existe una tradición de la mediación religiosa, pero sobre todo hay que recordar que en este caso no hay nadie más. No hay nadie más. Simplemente porque los demás funcionarios reales forman parte de un bando o del otro. Pero volvamos al modo de proceder de Valverde y comentemos un poco. Entonces, lo que hemos visto en estas citas es una doble manera de proceder. Primero, una tentativa de conciliación en un ámbito privado, es decir, hablando en privado con Almagro el Mozo, con sus capitanes, para amonestarlos, era la palabra que utilizaba Valverde, o intentar salvar la vida de algún personaje, en este caso el secretario Picado. Y al fracasar, otra manera de actuar en el ámbito público, el sermón después de la misa. Y aquí no voy a leer de vuelta esto, pero les recuerdo las reacciones escandalizadas del público almagrista, pero no únicamente, que asistió a este sermón. Hubo parecer entre ellos que me matasen. El texto me hizo pensar en otro sermón famoso, también de un dominico, que es el de Antonio de Montesinos en 1511 en la Española. No estoy proponiendo una equivalencia, por supuesto, la situación es distinta, el contexto, quiero decir, es distinto. El texto de las casas sobre el sermón de Montesinos es mucho más detallado. Lo que estoy proponiendo es una analogía. Porque creo que aquí hay algo cuando miramos las cosas a un nivel local y en el marco urbano, que es el púlpito. El púlpito como lugar de disenso y como lugar de consenso. Debo confesar que desconozco la situación europea sobre este punto y que no he tenido tiempo de indagar esto, pero creo que es algo al que se le ha dedicado poca atención en el mundo americano y particularmente en el mundo peruano que conozco mejor. O sea que por ahora lo pongo aquí. Eventualmente, si les interesa, podemos volver sobre esto en la discusión. Voy a evocar brevemente otro ejemplo porque quisiera no perder demasiado tiempo. Lo he dicho, después de esto, Valverde huye la ciudad, muere en el intento y la consecuencia de esto es que el provincial de los dominicos, Fray Tomás de San Martín, se encuentra proyectado en un primer plano. Y en este contexto, actúa con más prudencia. La actuación del provincial comienza en paralelo a la que acabamos de ver de Valverde. Lo ven, estamos en julio del 41, o sea, antes de la carta de Valverde que he leído. ¿Qué es lo que hace el provincial dominico? Es escribir a el obispo de Panamá, también dominico, Fray Tomás de Berlanga, que ha actuado en las tentativas de conciliación entre los dos conquistadores, para pedirle que hable a la audiencia, para pedir que sus mercedes provean una provisión que todos tengan por gobernador al hijo del adelantado, es decir,
a don Diego de Almagro. El provincial acompaña luego a los almagristas cuando salen de Lima para intentar interceptar a los vecinos pizarristas del Cusco, que intentaban ir hacia el norte, como lo he dicho. En un testimonio posterior, el provincial asegura que durante este periodo él también subió al púlpito a predicar contra los almagristas, y que si acompañó a las tropas almagristas es porque éstas los llevaban preso. En todo caso, el provincial no los acompaña demasiado lejos, los acompaña hasta Huarochirí, es decir, a unos 60 kilómetros de Lima, cuando se empieza a subir por los Andes, y ahí vuelve a Lima, y en Lima, recibe provisiones, despachos del nuevo gobernador que está en Quito, como he dicho. Conocemos esto por la crónica de César de León. Una serie de despachos informándole que la corona lo ha nombrado, en caso de morir Pizarro, gobernador. El portador de estos despachos se mete en el monasterio de Santo Domingo, donde, como el provincial Fray Martín lo supo, holgándose de ello, lo hizo saber a los regidores y se juntaron dentro en la iglesia, donde reciben a Vaca de Castro por gobernador. O sea, aquí este cambio en el marco no de la catedral, de la iglesia mayor de Lima, sino del monasterio de Santo Domingo. Y termino simplemente porque creo, no sé cuánto tiempo me... Quería evocar, no hablaré de la rebelión de los encomenderos, pero poco importa. Quería evocar ese dicho, lo que sucede en 1542, o sea, cuando el nuevo gobernador, apoyado por los dominicos y los vecinos pizarristas, vence a Almagro el Mozo. Si recuerdan la diapositiva, esto era en septiembre de 1542. Tras esta batalla, el nuevo gobernador, acompañado por sus aliados, y en particular por el provincial de Santo Domingo, entra en la ciudad del Cusco. Esto tiene lugar muy precisamente el domingo 11 de noviembre de 1542. Una entrada triunfal. Y aquí quiero insistir porque, bueno, hay toda una serie de entradas de obispos, arzobispos, virreyes, pero esta es la primera para el Perú. No tiene lugar en Lima, sino en Cusco, y tenemos algunas descripciones. Conocemos esta entrada por dos textos. El primero es una relación anónima contemporánea de los hechos que se conserva con los papeles del gobernador Vaca de Castro en la abadía de Sacromonte de Granada. Y luego, el segundo texto es un relato incluido por el humanista Juan Cristóbal Calvete de Estrella en un poema épico escrito 20 años después, La Vacaída, que es un poema épico escrito a la gloria del gobernador, que se inspira de la primera relación. Debo aclarar que no he podido consultar directamente el primer documento. Es una colega de la Universidad de Poitiers, Hélène Roy, que muy gentilmente me ha proporcionado los fragmentos pertinentes, pero no los voy a citar porque los está transcribiendo y bueno, me ha pedido que no los citara, pero más adelante citaré simplemente un fragmento que ya está publicado por otro investigador. Como he dicho, aquí entonces, entrada triunfal del gobernador. Les dejo imaginar la escena, el cortejo, la preparación. Voy rápido por cuestiones de tiempo. El cortejo de Vaca de Castro es recibido en la Plaza Mayor por las autoridades civiles y religiosas. Hay una toma de posición simbólica de la ciudad. El cortejo luego ingresa en el monasterio de Nuestra Señora de la Merced, donde el provincial dominico, Fray Tomás de San Martín, pronuncia el discurso de bienvenida oficial. Aquí entonces cito la descripción de este discurso, que es muy breve, que ha sido publicada.
hizo una plática al reverendo regente Fray Tomás de San Martín en que trató brevemente de la venida del señor gobernador a estos reinos y del beneficio general de toda la tierra que se consiguió con ella. Desgraciadamente no sabemos nada más del contenido de este sermón, de esta plática del provincial, porque Calvete de Estrella, él lo amplifica en su obra, pero como lo ha demostrado Manuel Antonio Díaz Gito, se trata de un artificio literario. Su base es esta frase. O sea, que aquí lo que quería subrayar es la escenificación de la reconciliación mediante, por un lado, una entrada triunfal del gobernador en Cusco, y durante esta entrada, el papel destacado, aunque desgraciadamente no conocemos el contenido del discurso, el papel destacado del provincial dominico mediante una plática en el púlpito. Me hubiera gustado hablar un poco, pero no lo haré, de la situación tras la rebelión de los encomenderos, porque aunque lo he dejado en un segundo plano, algo que me parece pertinente aquí hubiera sido insistir, aunque apareció un poco en un segundo plano, en las diferencias que existen dentro de esta orden a menudo presentada como monolítica. ¿No? Diferencias en la manera de actuar, pero también diferencias de posición dentro de los debates políticos, la encomienda, el trabajo personal, el trabajo de los indios, el trabajo en las minas, etc. Dentro de los debates políticos, dentro de los debates religiosos, concretamente la manera de realizar la labor pastoral de la época. Esto es válido para el caso peruano, pero también de manera más amplia. Pensemos en las grandes figuras de la orden, además de las que he citado, que intervienen en los asuntos americanos de la época. Las Casas, por supuesto, Domingo de Betanzos en México, el cardenal Fray García de Loaiza, presidente del Consejo de Indias hasta 1545, otros. Pensemos también las diferencias de posiciones en Valladolid, quiero decir, durante la controversia de Valladolid, entre las casas y sus hermanos de hábito, como Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza. Es decir, aquí hay algo realmente que muestra que todos estos personajes tienen el mismo hábito, pero tienen visiones realmente muy distintas. Y el punto que me hubiera interesado someter a la discusión era esa cuestión del papel del sermón y por lo tanto del púlpito, más ampliamente de los monasterios y las iglesias, a la vez como lugares donde se expresa el disenso y donde se intenta reconstruir el consenso. Y tal vez se expresa el disenso con la voluntad de reconstruir justamente sobre nuevas bases el consenso después de la revuelta. Y bueno, solo me queda agradecerles la atención. Muchas gracias.